Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias por la invitación, Marco y Kena. Vamos a iniciar. La charla la hice para un público en general y a lo mejor porque veo que pues casi todos tienen formación científica, ¿no? O sea, me hubiera puesto más técnico, ¿no? Entonces, pero bueno, ni modo. Entonces es muy general. Son muy pocas diapos, pero pues, número uno, soy súper rollero. Hablo muy despacio y la otra es que tiendo a divagarme, entonces por eso nada más son como veintitantas diapos y eso nos va a tomar quizás 40 minutos, ¿no? Entonces, pero aquí tengo un asistente que me va a estar avisando si ya me estoy pasando de lanzas con una de las diapositivas, ¿no? Pues bueno, vamos en esta, ya se sabe en el tema de la charla que tiene que ver con algo más bien estético, ¿no? O sea, de qué tan bellas son las estructuras de las partículas virales. No todos son bellos, pero algunas sí. Vamos a ver algunos ejemplos de las que sí son bellas, ¿no? Y a los otros los vamos a ignorar, aunque sí causan bastantes estragos en el ser humano, ¿no? Ya no me presento, ya me presentaron, pero estoy a sus órdenes ahí en el CIAT, ¿sí? Y pues bueno, la charla la vamos a iniciar con algo que no tiene nada que ver con los virus. Espero tratar de rescatar esa charla y de conectarla con la parte que tiene que ver con los virus, pero tiene que ver mucho con la belleza geométrica y que está muy relacionada con las artes, ¿no? Y para ello voy a empezar a hablarles de Maurice Cornelis Escher. Me imagino que la gran mayoría de ustedes están familiarizados con algunas de sus obras. Al menos a mí en mi infancia y en mi adolescencia me llamaban mucho la atención las obras de este artista gráfico holandés, que tenían que ver mucho con estructuras geométricas. Buena parte de su obra tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, aquí muy rápido les doy algunos datos de MC Escher, el Mauricio Cornelio, si le quieren llamar, que si se sienten compa de MC Escher. Entonces, él está vinculado al arte óptico, ¿no? Había una corriente que tenía que ver con la forma en que uno percibía las cosas y lo que observaba. Eh, Él empezó estudiando arquitectura, es hijo de un ingeniero, tenía varios hermanos. Entonces él decidió abandonar arquitectura una vez que ingresó, lo hizo súper rápido a las semanas de que ingresó en una universidad, en una universidad en Holanda, y decidió enfocarse al diseño gráfico, ¿no? Le mostró unos cuantos trabajos a un profesor que estaba en diseño gráfico y le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que venir a estudiar diseño gráfico. Posteriormente, una vez que concluyó sus estudios, en un viaje a Italia conoció al amor de su vida, del cual nunca se separó, y se llamaba Julieta, ¿no? Como la de la obra de William Shakespeare, ¿no? Le decían Jetta Umiger, hija de un empresario, de otra nacionalidad, ¿no? Y se casó con ella en 1924 y ya nunca se separó. Él murió en 1972 y su esposa murió 2 años después. Esa es la parte, pues, bonita de la historia de Escher. Quizás lo recuerden a Escher por una de sus creaciones más famosas, llamada Relatividad, que fue, la liberó al público en 1953. Y pues bueno, esta fue inspiración, fue una obra emblemática de Escher, pero además fue inspiración de una película también de mis tiempos, ¿no? O sea, yo soy generación X, ya estoy más o menos ruco. La película Laberinto, ¿no? No voy a hablarles de la trama de la película porque entonces sí me voy a divagar muy gacho. Mi asistente me va a llamar la atención. En esta película, no es Jamie Lee Curtis, en su actualidad, es David Bowie cuando estaba chavo, que en paz descanse, ¿no? Murió hace unos 5 o 6 años. Pero en esa película actuaba él, compuso algunas de las canciones de la película y también salía Jennifer Connelly, ¿no? O sea que en aquel entonces yo tenía 11 años y me parecía bastante atractiva, ¿no? O sea, yo creo que a quienes la vean en esas películas van a pensar lo mismo, ¿no? Y pues bueno, entonces inspiró esta película, ¿no? Básicamente. Y bueno, regresando a la parte que tiene que ver un poco con nuestro tema, déjenme darle un trazo, me está secando la boca, vamos a tomar cerveza. Está rica esta, ¿eh? Había coco. Él visitó 2 veces el Castillo de la Alhambra en España, una región andaluz. Y este castillo, pues básicamente construido por musulmanes,
tenía muchos patrones geométricos, lo visitó a principios de 1920 y después en 1930 y tantos, ¿no? Y entonces, dentro del castillo, tanto en la cúpula, que se veía perfectamente geométrica, había una simetría enorme, también en los pisos y en las paredes había patrones geométricos por todos lados, ¿no? Y esto llamó profundamente su atención. Entonces, pues ya después de su segunda visita, más de la mitad de sus creaciones que tienen que ver con las figuras geométricas, pues fueron realizadas en esta época, ¿no? En plena época, o apenas iba empezando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunas de las obras geométricas de Escher más importantes, pues están estos patrones simétricos, se van haciendo más pequeños los objetos. Es, exactamente. Porque de hecho su hermano le hablaba mucho de la parte de la cristalografía en aquel entonces. Estamos hablando de 1920 y tantos, 30 y tantos, por ejemplo, 20 y tantos, sí, 20 y tantos, ¿no? Sí. Y entonces, y una frase que me encanta, quizás no la dijo, es que inventamos frases que no dijeron los autores, ¿no? Generalmente, ¿no? Una de las frases que me gusta mucho es que, pues él decía que adoramos el caos porque amamos producir orden, ¿no? Y entonces, en base a ese caos, él genera estas estructuras como fractales, estas estructuras geométricas que son impresionantes y de hecho necesitaba pues, hacer cálculos de lo que tomó en arquitectura o las pocas semanas que llevó en arquitectura para tratar de diseñar estas figuras, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí ya nada más brincando al otro tema, pues en realidad lo que tenemos es que le vamos a llamar madre naturaleza, pues también ama producir orden, ¿no? Cuando se trata de seres vivos. Eh, Esto de hecho no lo puse a propósito, salió de manera natural, pero bueno, los seres vivos estamos hechos de el 96% más o menos de lo que compone a un ser vivo está hecho de estos 4 elementos. Hay más, obviamente, o sea, no sé, nada más para que tengan eso en cuenta. Tenemos estos 4 átomos, básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero la madre naturaleza, digamos que hace como unos, digamos que hace 4.500 millones de años fue el Big Bang, ¿no? Y hace más o menos 3.000 millones de años o 3.500 millones de años apareció la vida en la Tierra, ¿sí? La madre naturaleza empezó a hacer experimentos para tratar de ordenar ese caos que había en ese momento. Y hace 3.500 millones de años apareció el primer ser vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la madre naturaleza? Y empieza a hacer ensayos, ¿no? Ensayo y error, a tratar de unir estos cuantos átomos para generar cosas más complejas. En primera instancia genera moléculas que están hechas por varios de estos átomos. Luego esas macromoléculas aprende a generar estructuras más grandes, a generar macromoléculas hechas de muchas de estas moléculas unidas una tras otra. Estas macromoléculas después, la madre naturaleza aprendió a juntarlas en componentes más complejos finalmente para dar origen a las células. De hecho, los primeros seres vivos eran unicelulares, muy, muy sencillos, pero unicelulares. Y finalmente estas células se organizan para dar origen a un ser vivo. Y pues bueno, algo importante que hay que mencionar, porque la charla es de virus y todavía no les hablo de virus, es que todos estos seres vivos, gracias a la madre naturaleza y a su gran sabiduría, por esos millones de años de estar haciendo ensayos, pues bueno, todos los seres vivos necesitan forzosamente consumir energía para poder producir orden, ¿no? O sea, consumen energía, incluso las plantas. Y aquí, pues vemos al menos los que son un poco duchos en los temas, vamos a ver que esta cosita que está aquí es una levadura que pues nos está uniendo en esta charla, ¿no? Esta misma levadura la usamos para fines biotecnológicos, para producir un chorro de cosas, pero también para fabricar cerveza, ¿no? Todos invariablemente necesitan consumir energía, incluso las plantas. Nada más que las plantas tienen formas muy interesantes de generar esa energía para después consumirla, ¿sí? Entonces todas necesitan producir orden consumiendo energía. Eso es algo pues que es inmanente a los seres vivos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la definición de un ser vivo, no? Está súper chorero esto, ¿no? O sea, es un sistema químico autónomo, es autónomo,
porque puede consumir energía para hacer sus componentes, tanto macromoléculas como macromoléculas, ¿no? Genera energía para construir sus macromoléculas también y sobre todo multiplicarse a sí mismo. Eso es otro de las maravillas que la madre naturaleza nos proporcionó. O sea, de lo contrario, si no pudiera multiplicarse a sí mismo, pues no habría vida en el planeta, ¿no? ¿Sí? Entre las macromoléculas, la vida en el planeta es gracias a que entre esas macromoléculas se encuentra el ADN, que es como estoy en un ambiente, pues o son científicos de closet o son científicos abiertamente los que están aquí presentes, pues el ADN es el portador de las instrucciones. Vamos a llamar instrucciones, ustedes ya saben que es el material genético, la información genética. Para ser un ser vivo, y estas instrucciones pues son para hacer un ser vivo muy parecido al original durante la multiplicación, ¿no? Aquí nada más les pongo el ejemplo que a partir de esta macromolécula se genera una cadena más grande hecha por varias macromoléculas más o menos de la misma familia para generar, en este caso, una proteína. Y pues bueno, acá nada más les menciono y les recuerdo pues la estructura que ya todos ustedes se saben, ¿no? La estructura de la doble cadena del ADN. Todos los seres vivos, sin excepción, por definición y sin excepción, tienen su información genética o sus instrucciones contenida en esta molécula. No hay para dónde hacernos. Ahora bien, pues bueno, si son biólogos, pues ya también sabrán que hay tres grandes dominios para clasificar. Nos encanta clasificar, bueno, a mí no me encanta clasificar nada, pero a muchos biólogos sí, a biólogas y biólogos, ¿no? Entonces clasifican a los seres vivos en tres grandes dominios. Los más simples aparentemente también son complejos, son las bacterias, las arqueas, las bacterias y las arqueas que son unicelulares, pero las arqueas realmente son seres extraordinarios que viven en ambientes sumamente extremos, condiciones muy altas de sal donde ningún ser humano podría sobrevivir, o condiciones de temperatura donde nosotros nos coceríamos prácticamente, ¿no? ¿Sí? Y nosotros nos encontramos aquí en el dominio de eucariota o eucaria, que significa, pues nos encanta a los biólogos hablar, somos muy petulantes en cuanto a decir nombres así rimbombantes, ¿no? Eucariota, ¿no? O sea, eucaria, pues es una, caria viene del núcleo de una célula, o sea, un núcleo verdadero, ¿no? Entonces, es griego, viene del griego, ¿no? Nosotros estamos aquí en el dominio de eucaria. Si se acuerdan de los reinos, al menos a mí cuando estaba chiquito nos enseñaron reinos, a ustedes quizás ya les enseñen dominios. Los reinos que nosotros observamos visiblemente están en eucaria, las plantas, las mariposas, hay unos cuantos organismos unicelulares, algunos son agentes infecciosos, esta es una amiba, que puede llegar a afectarnos el hígado de forma severa, ¿no? Nosotros estamos aquí en el reino animal, ¿no? Dentro del grupo o dominio de eucaria. Y pues bueno, otra vez, como biólogo petulante que soy, aquí está este hermoso ser vivo llamado Saccharomyces cerevisiae. De hecho, es el nombre científico que tiene es la levadura cervecera. Es griego y es latín. Este es el hongo del azúcar, porque consume azúcar, ¿no? Para poder generar copias de sí mismo, y además pues nos concede pues este gran honor de consumir cerveza, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, cerevisiae es de origen latín, pues que es de la cerveza, ¿no? ¿Sí? El hongo de azúcar y también de la cerveza. ¿Sí? Pero ahora bien, ya regresando al tema de los virus, creo que ya me eché como 20 minutos. No, todavía vamos bien, ¿verdad? ¿Dónde podemos ubicar a los virus en los tres grandes dominios de los seres vivos, ¿no? ¿Es un ser vivo o no es un ser vivo? De acuerdo a las características que les mencioné. Pues vamos a ver, o sea, como que pues vamos a ver en dónde lo acomodamos, ¿no? Porque no cumple con algunos de los requisitos. Son los virus considerados seres vivos en realidad, porque pues quién sabe si saben hacer o no metabolismo, ¿no? Y pues bueno, la respuesta es que no son seres vivos, ¿no? Van a encontrar en algunos libros de biología los microorganismos, pues ahí vienen, ni siquiera le llamaría organismo, y menos ser vivo, ¿no? ¿Sí? Pero pues bueno, ¿por qué no son seres vivos los virus? Número uno, no son capaces de fabricar por sí solos sus componentes. Necesitan de una célula huésped
para poder fabricar algunos de los componentes, o casi todos, ¿no? ¿Sí? Y luego, en lo que sí son muy eficientes los virus es que en realidad son capaces de multiplicarse adentro de un chorro de estos dominios que les mencioné. En todos los dominios están presentes los virus. Son capaces de infectar arqueas, son capaces de infectar bacterias y son capaces de infectar pues un chorro de especies que están dentro del dominio de Eukarya, ¿no? ¿Sí? Ahí sí son muy efectivos, ¿no? Pero lo que sí tienen los virus es que tienen instrucciones para multiplicarse dentro de un ser vivo. Eso es muy importante, ¿no? O sea, es decir, tienen información genética o material genética. Entonces, un virus, casi por definición, esta me la inventé, no le hagan mucho caso, quizás parezca absurdo, pues son básicamente instrucciones para hacer más copias dentro de una cubierta de proteínas, ¿sí? Ahorita vamos a ver que no solamente son proteínas lo que envuelve a un virus, depende de cómo se multiplique, ¿no? Pero tampoco lo vamos a ver a fondo. Más o menos de qué tamaño son los virus y cómo los podemos observar, o sea, qué herramientas en el laboratorio tenemos. Bueno, nosotros en CIATEC no tenemos el microscopio electrónico de transmisión. En la Universidad de La Ojara sí lo tienen. Hay uno incluso en el ITRANS o como se llame, debe haber un microscopio electrónico de transmisión. No me funcionó cuando hice una colaboración ahí. De hecho, no usaron ese microscopio, usaron otro y no me sirvió, por decisión propia. No les voy a decir quiénes fueron, quizás ya no estén en la UDG. Y además tengo mi asistente que viene de UDG, no puedo hablar más de la UDG en este momento. Me va a jalar las orejas. Nosotros, pues bueno, así al ojo así pelón, si casi todo, creo que varios usamos lentes, o sea, se supone que lo menos que podemos alcanzar a distinguir es el grosor de un cabello humano. Yo ya no, o sea, tiene que ser algo mucho más grande, o sea, esto sí lo alcanzo a ver sin los lentes, ¿no? Ya tengo pues varios ajustes a mis anteojos, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos observar a simple vista. Pero cuando se trata de algo más pequeño, pues usamos el microscopio, pues el normal, el microscopio óptico, ¿no? Tampoco tiene tantos aumentos, pero con esto somos capaces de poder observar sin problemas algunas células humanas, algunas bacterias. Obviamente tengo que volver a mencionar a Saccharomyces cerevisiae, que no olviden este nombre, es fabulosa, muchas gracias, Saccharomyces cerevisiae. Y aquí, en esta zona, están los virus. Los virus no podemos detectarlos con el microscopio óptico normal. Tenemos que usar un microscopio electrónico de transmisión y con este podemos alcanzar a ver incluso complejos proteicos, proteínas, esto ya quizás con muy poca definición, o sea, esto nos permite 200,000 aumentos sin ningún problema, ¿no? De un objeto. ¡Ay, canijo! Es que empecé a tomar temprano. Bueno, es que se me sube muy rápido, más bien, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se multiplica un virus, no? Si ven por ahí en algún libro de texto el ciclo de vida, por favor destruyan ese libro, no es el life cycle o el ciclo de vida. El virus no está vivo, no se pasen, o sea, que no quieran abusar de su inteligencia. Es el ciclo de multiplicación de un virus, ¿no? ¿Cómo inicia el ciclo de multiplicación de un virus? Por ejemplo, algunos virus son muy efectivos en entrar por distintas vías y aquí es algo muy importante que no menciono, pero lo primero que tiene que hacer es reconocer algo y unirse a una célula. Esa célula, imagínense SARS-CoV-2, que están cotorreando en una fiesta como esta, todavía hay COVID-19 circulando con nosotros, a lo mejor ahorita se están pasando más de un virus, yo creo, y ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? Porque varios son asintomáticos. No se preocupen, no pasa nada, o sea, no se van a morir de SARS-CoV-2, a mí ya me dio 2 veces y no pasa nada, ya están vacunados, creo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa al principio con un virus, no? Alguien se los tiene que pasar, ¿sí? Porque necesita de un huésped para hacerlo. En este caso, SARS-CoV-2, el huésped es un humano, pero dentro de ese ser humano, pues este virus empieza la multiplicación. Cuando yo toso o hablo y libero partículas de este virus, de SARS-CoV-2, se las suelto a alguien, ¿no? Y esta persona la recibe, las inhala,
ya sea por la nariz o también por la boca, ¿no? O sea, no hay problema. Capaz que, pues, por ejemplo, a mi asistente la puedo besar y también le voy a aventar el virus, ¿no? ¿Sí? Ahorita no tengo SARS-CoV-2, ¿no? ¿Vale? Entonces, así es como empieza. Y algo muy importante de los virus es que hay una cosa que se llama tropismo en los virus que tiene que ver con las células que infectan. En un ser humano, nuestro cuerpo está hecho por muchos tipos de células, cada una utilizando instrucciones de manera diferente, ¿no? Instrucciones genéticas de manera diferente. En su capa más externa o superficie tienen proteínas diferentes o componentes diferentes, ¿sí? O sea, no es lo mismo lo que tenga en su capa más externa una neurona que, que las células que están en el hígado, los hepatocitos o bien las células que estén en los riñones. Y aparte hay muchas células dentro de estos órganos, ¿no? Pero estas células tienen distintas, vamos a llamarle distintas marcas en su superficie. Estas distintas marcas son reconocidos por los virus de manera distinta. Eso se llama tropismo. Los virus respiratorios pues tienen tropismo hacia las células pues, del tracto respiratorio y a veces se van más allá y se diseminan de manera muy eficiente y terminan dándonos en la torre, como SARS-CoV-2 en algunos casos, ¿no? Entonces, una vez que ya yo le mandé el virus a alguien, lo que hace primero el virus es unirse al receptor de la célula que tiene ese receptor, porque los virus son muy específicos en esto, algunos no tanto, pero generalmente sí. Entonces, el primer paso, esto es una pregunta de examen, para que pongan atención. Sé que es una pregunta de examen porque yo la formulé, este, me pasé, ¿verdad, Marco? Entonces, lo primero es la unión al receptor. Es un componente que está en la membrana o superficie de la célula. Una vez que reconoce este receptor, es ingresado el virus a la célula, se tiene que liberar el material genético o la información para hacer copias del virus. Entonces, el segundo paso es que el huésped, como les dije, el virus no puede hacer nada de esto, ¿no? Ay, voy a necesitar como 3 chelas para acabar la charla. Entonces, en la célula huésped se encarga de multiplicar muchos de estos componentes. Obviamente el virus tiene algunos componentes que le ayudan a fabricar la información genética. Generalmente lo tiene, ¿sí? Pero bueno, aquí lo importante es que el huésped ayuda a multiplicar estos componentes, se ensamblan las nuevas partículas y finalmente estas partículas nuevas son liberadas de la célula para infectar a otra célula y así se la llevan, ¿no? Y bueno, aquí vale la pena resaltar que cuando salen estas células, cuando salen, perdón, estos virus de la célula, a veces arrastran, por ejemplo, la membrana, pedazos de membrana, o es un mecanismo para ser expulsadas de la célula, ¿no? Y ahorita vamos a ver que eso tiene que ver un poco con los famosos virus, que si son virus envueltos, como si fuera un chamaco, así que, o virus desnudos, ¿no? O sea, que no tienen esta envoltura, que esta envoltura hecha por la membrana de la célula donde se multiplicaron, ¿sí? De virología es de lo que sé menos, la verdad es que. Y pues bueno, ¿cómo podemos observar las partículas virales? Ya les mencionaba que de manera directa lo podemos hacer a través del microscopio electrónico de transmisión. Este es el virus de influenza. Incluso, pues estos son 100,000 aumentos, ¿no? Se alcanzan a ver incluso algunas de las proteínas que están en la superficie. Me atrevería a decir que esta cosita bueno, yo sí la alcanzo a ver porque estoy casi embarrado aquí en la pantalla. Esta es la hemaglutinina del virus de influenza. Y usamos este equipo para hacerlo, ¿no? Normalmente cargamos una suspensión de partículas virales en una pequeña mallita, que tiene una capa muy delgada de carbono, la dejamos secar, lo colocamos aquí y observamos las partículas, ¿no? Con 100,000 aumentos. A veces agregamos algunos componentes para poder darle contraste y poder observar más los virus, ¿no? ¿Sí? Pero por otro lado, también podemos observar fácilmente en laboratorio con un microscopio óptico el efecto que generan los virus en las células que infectan, ¿no? Ya tenemos una batería de células disponibles de manera comercial o que alguno de nuestros colegas científicos nos puede proporcionar. Entonces, esas células son susceptibles a la infección con un virus. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos la suspensión donde vienen las partículas virales sobre las células, dejamos pasar un tiempo, esto no es tan rápido, unos 3, 5 días, depende del virus, porque unos son
muy rápidos para multiplicarse y otros no tantos. Pero después de unos cuantos días, estas células cambian de morfología y podemos observar de manera indirecta que está el virus presente. Esto se conoce como efecto citopático o CPE en inglés, cytopathic effect, whatever, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unas células que acaban de ser infectadas con un virus. De hecho, es un virus que trabajan algunas de las chicas que están aquí, con virus incisional respiratorio. Pasan los días, aquí se alcanza a ver ya un efecto que está generando el virus. Se llama sincicial respiratorio, que también trabajé en el postdoctorado, porque desaparece la división entre célula y célula y genera como células multinucleadas. Aquí vemos varios núcleos en esta parte central. Estas son las células a partir de las cuales inicia la infección. Cada una de estas cosas que ven en el mosaico es una célula. Se alcanzan a ver sus núcleos y si se clavan mucho se alcanza a ver hasta el nucleolo, aquí como algo más denso dentro de la célula, dentro del núcleo. ¿Sí? Aquí ya se ve el efecto citopático al principio y ya después de unos 3 días, en mi caso los virus que están bastante concentrados, ya a las 48 horas ya tengo una cosa espantosa. Tenemos muchas células, o sea, un cúmulo de células ya sin membrana y es una célula enorme multinucleada, ¿no? Ese es el efecto citopático, ¿no? Entonces, sí lo podemos observar en un microscopio óptico invertido de manera muy sencilla, ¿no? Depende de lo que tengan a la mano. Algo muy importante de los virus, la información genética o el material genético de los virus, recordándoles que todos los seres vivos tienen DNA de cadena doble y los virus pues les vale gorro, ¿no? O sea, la información genética o el material genético puede estar en muchas formas. Puede ser DNA de doble cadena, puede ser DNA de cadena sencilla, puede ser ARN de doble cadena o bien ARN de cadena sencilla, ¿no? O sea, es indistinto, ¿no? Y pues bueno, ya regresando al tema estético, después de tanto choro, pues bueno, aquí les muestro, no todos los virus son bellos, ¿no? O sea, también hay unos que al menos no tienen estos arreglos tan bonitos y uniformes, ¿no? Pero aquí les muestro algunos ejemplos que sí los tienen, ¿no? Estos comparten nada más sus arreglos bonitos, pero en realidad están hechos de material genético distinto, no importa, y están hechos por una sola proteína, es igualita, nada más que esta proteína tiene la capacidad de ensamblarse con sus hermanitas y formar esta estructura cristalina, ¿no? Esta estructura cristalina y ordenada. En el caso del virus de dengue, en realidad son dos proteínas principalmente, la proteína de envoltura y la proteína de membrana. Es decir, este es un virus envuelto, o sea, les podría decir qué características tiene cada uno de estos virus y su tamaño, más o menos, que estamos hablando, acuérdense, de nanómetros, ¿no? ¿Sí? Hay unos que son muy grandes, el virus de Epstein-Barr, y también en cuanto a genoma o material genético tienen mucha información genética, son muy grandes. Aquí está SARS-CoV-2, que sí es un arreglo geométrico. En realidad yo lo sacaría de aquí, disculpen si lo puse, en realidad no se ve tan geométrico. Aquí está la proteína, la famosa proteína S o proteína de la espiga, responsable del ingreso del virus a las células blanco o las células que reconoce, ¿no? ¿Sí? Y algunos de estos, por ejemplo, parvovirus porcino, esta estructura que están ustedes viendo es prácticamente por solamente una proteína que se autoensambla. También el norovirus humano. ¿Sí? Y pues bueno, después de mostrarles algunos ejemplos de esta belleza estética de la geometría de algunos virus, es posible aprovechar esta belleza en el campo de la medicina. Dejé muchas cosas en las que se usan los virus en la medicina, la verdad, o sea, no los abandoné prácticamente porque me enfoqué a la parte que tiene que ver con la geometría, ¿sí? Pero tienen más aplicaciones, ¿sale? Discúlpenme por ello. Los virus, así como la naturaleza pues es sabia en generar esas estructuras maravillosas y en generar orden, también con el paso de la evolución, al menos para un ser humano, el ser humano ha evolucionado para reconocer súper rápido a las partículas virales y a esa geometría, ¿sí? Tanto el montaje o el inicio de la respuesta inmune, que gracias a la respuesta inmune adaptativa existen las vacunas y eso lo apelamos cuando nos vacunamos con algunas partículas o con algunos antígenos, que de hecho, pues bueno, vale la pena mencionar, quizás de chiquitos les pusieron las vacunas y no lo saben, la vacuna de sarampión es una partícula viral,
Rubiola es una partícula viral. Hay varias de las vacunas que ya nos pusieron en nuestro esquema básico que son partículas virales, ¿no? ¿Sí? Y funcionan muy bien. Ahorita los casos de sarampión, la gran mayoría es por los que no quisieron vacunarse, ¿sí? Cada quien decide lo que sea, pero puede afectar si no vacunas a tu chamaco infectado, si no hay inmunidad de rebaño, puede infectar al otro, ¿no? Ni modo, así es esto. Y es lo que se ha visto en datos, no lo que digan o lo que actualmente circula en las redes sociales. Incluso sobre la vacuna de Pfizer de SARS-CoV-2, que es totalmente falsa. Hay que basarse en mejores fuentes para poder llegar a una conclusión respecto a si funcionó o si tenía 1000 efectos secundarios una vacuna, ¿sale? No tengo ninguna vacuna como investigador en el mercado, entonces no importa, pero sí me vacuno. Sí me vacuno con frecuencia. Cada año me pongo la influenza. También mis chamacas y mi asistente. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que esta geometría es reconocida, o sea, las células del sistema inmune se disparan o se alertan cuando ven una partícula viral ingresando y entrando en contacto con ellas, ¿no? ¿Sí? Incluso, pues al menos esta rama de estas células, básicamente el sistema inmune está hecho de células que responden, muchas de ellas responden específicamente a componentes que están en un agente infeccioso y que nos hace daño, pero al menos estamos viendo aquí uno de estos brazos que son los linfocitos B, que son los encargados de fabricar anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Es una de las formas más sencillas de entender la inmunología y también de ver que esos anticuerpos son capaces de evitar que un virus ingrese a una célula y la pueda infectar, ¿sí? Pero aprovechando esta simetría de las partículas virales y sabiendo que muchos de los virus solamente necesitan una proteína para poder formar esas estructuras geométricas tan bellas, pues bueno, ¿por qué no trabajamos solamente con esta proteína aislada? ¿Para qué queremos todos los otros componentes del virus, no? En ese sentido, podemos trabajar con partículas semejantes a virus. Eso es una de las aplicaciones en la medicina, ¿no? Para vacunas, definitivamente, ¿no? No solamente para vacunas, bueno, sí, también para vacunas, pero para tratamientos, no solamente para prevención. Entonces, lo que podemos hacer es que, bueno, estas partículas semejantes a virus están formadas por uno o dos proteínas, pero forman esas estructuras geométricas bellas, ¿no? ¿Sí? Conservan la estructura, pero lo más importante es que no tienen información genética, están vacías. Bueno, no están vacías, sí pueden cargar algo, pero no es información genética o material genético para fabricar partículas nuevas, ¿de acuerdo? En cuanto a estructura, son idénticas a una partícula infecciosa. Y luego lo más bonito de todo esto es que, y es a lo que me dedico, es que pues bueno, si yo ya sé que produciendo o fabricando una proteína en una célula huésped, en un ser vivo, esta proteína una vez que la produzco se autoensambla en este tipo de partículas no infecciosas, pues qué maravilla, ¿no? Yo puedo utilizar una serie de seres vivos u organismos modelo para fabricar mis partículas semejantes a virus, llámense células de mamífero. Volvemos otra vez a este ser maravilloso, lo voy a repetir en toda la charla, o sea, Saccharomyces cerevisiae está aquí, ¿no? Tanto en células de insecto, se producen varias vacunas de manera comercial en células de insecto, para seres humanos, para animales de granja, también en plantas transgénicas o en células vegetales y también en bacterias, que es el modelo que me encanta a mí utilizar, ¿no? Y el más sencillo sobre todo. Es el más fácil de entender, por eso lo agarré. Y la otra cosa es que no necesitamos al virus, ¿no? El virus se propaga en sistemas mucho más costosos, en células animales, etcétera, etcétera. Pues aquí ya dejo eso a un lado y lo fabrico en una célula incluso procariótica muy sencilla, caracterizada genéticamente, que produce toneladas de mis partículas, ¿no? Y es bien fácil escalarlo, ¿no? Aquí les muestro algunos ejemplos de vacunas que contienen partículas, ya me pasé, ¿no? Vacunas que contienen partículas semejantes a virus, tenemos dos ejemplos muy claros, de hecho son las únicas vacunas disponibles en el mercado, al menos para humanos, para animales una al menos. El virus del papiloma humano, tenemos la proteína L1 que primero se ensambla en capsómeros de 5 subunidades y luego estas se ensamblan en esta estructura más compleja, ¿no? Esto es el inmunógeno que está, el componente principal que nos protege contra el virus del papiloma humano.
Lo mismo pasa para la vacuna del virus de la hepatitis B, desarrollada hace un chorro de años, a principios de los 80s. Y luego les digo que es lo maravilloso de todo esto, otra vez, o sea, Saccharomyces cerevisiae es la que se utiliza como la célula o el organismo para fabricar estas dos vacunas a nivel comercial. Pero ahora, pues aprovechando esta estructura de las partículas, pues podemos usarlas aprovechando que son maravillosas y esta geometría es muy apetecible para el sistema inmune. Las podemos utilizar también como acarreadores, es decir, podemos colocar pequeñas porciones de un patógeno o un agente infeccioso que no tenga que ver con estas partículas y van a ser igual de eficientes para inducir una respuesta inmune adaptativa protectora, ¿no? En el caso de SARS-CoV-2, a lo mejor más de uno se recuerda que para tomar alguna porción de algunos de los agentes infecciosos que afectan al ser humano o a otro ser vivo de interés para el ser humano, primeramente se tiene que hacer pues un chorro de investigación básica para identificar, este es el caso de SARS-CoV-2, qué porción del agente infeccioso es la responsable de ingresar a la célula permisiva o la célula blanco, ¿no? Entonces, en el caso de SARS-CoV-2, la proteína del espiga es la culpable, la proteína S. Dentro de esa proteína S ya sabemos que se conoce como dominio, es un fragmento de esta proteína de espiga que en realidad es un trímero. Aquí se ven tres proteínas que son igualitas y aquí tenemos parte de esta estructura en una pequeña región. Es una región mucho más pequeña o un fragmento mucho más pequeño. Está el sitio de la proteína S del virus SARS-CoV-2 que se une al receptor, a la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Si pues si ya lo tenemos previamente identificado, lo podemos colocar en nuestras partículas semejantes a virus o partículas tipo virus. ¿Cómo le hacemos? Pues ya lo hacemos a través de las instrucciones. Aquí en la parte del lado izquierdo vemos cómo esta instrucción para generar un monómero en cualquier ser vivo, bueno, al menos en los que tenemos como modelo, llámese Escherichia coli o Saccharomyces cerevisiae, generamos esta proteína y aquí tenemos una estructura arreglada, nada más que esto es un filamento, que es el modelo que yo utilizo para hacer investigación, es una partícula filamentosa y aparte flexible, no es rígida. Entonces, aquí tenemos la información genética o el material genético para producir cada uno de estos monómeros que se autoensamblan. Se autoensamblan normalmente en heptámeros y dan así como vueltitas. Y tienen un arreglo muy ordenado. ¿Qué pasa si incorporamos desde la información o contenido genético esta pequeña secuencia que lleva la información para incorporar esa secuencia foránea que viene de SARS-CoV-2 o de cualquier agente infeccioso? Lo que tenemos son estas pequeñas proteínas, cada una cargando un péptido que no deberían cargar o un agente extraño que no debería cargar, y estas también se siguen autoensamblando. Y pues yo de hecho utilizo diferentes estrategias, esta no es la única. Podemos podemos seguir o llevar a cabo distintas estrategias para poder colocar estas secuencias externas en una estructura viral arreglada o pseudoviral o semejante a virus, ¿no? Y pues bueno, las partículas semejantes a virus o VLPs que yo trabajo, que como les decía son filamentosas, provienen de una sola proteína de un virus que infecta a plantas, ¿no? Infecta a papaya, es el virus de la mancha anular de la papaya. Infecta papaya, infecta a varias cucurbitáceas. Yo ya la información genética de esta proteína, porque solamente es una proteína la que forma estas estructuras. Estas son micrografías electrónicas de transmisión de nuestras partículas, las partículas que mis estudiantes y yo ya casi no meto la mano, nomás les digo qué hacer, a veces funciona, generalmente funciona, yo ya no meto las manos en el lab. Finalmente esas son creaciones de ellos, ¿no? Y aquí están algunos de ellos. Ana ha trabajado con partículas, Jesús Alberto, traigo porra, discúlpenme, ha trabajado con partículas. También trabajaste con partículas un tiempo, Jorge. Entonces, estas partículas que estamos viendo aquí contienen pequeñas porciones de otros virus. En este caso fue influenza aviar. Esto también fue desarrollado con una tesista de maestría. Ya hay una invención ya otorgada por parte del INPI, o sea, hay una patente otorgada aquí. Las del lado derecho, es el trabajo principal de Ana, mi estudiante de doctorado.
Y aquí podemos observar que todas estas son partículas filamentosas, cada una está formada por muchos monómeros, pueden llegar a ser 1000 monómeros de la misma proteína, cada una conteniendo pequeñas porciones de un patógeno, que es un patógeno que infecta a cerdos, ¿no? En algunos casos, esto también es ensayo y error, también como la madre naturaleza, nosotros como científicos podemos regarla un chorro de veces, y así pasa. En algunos casos, dependiendo de lo que colocamos del agente infeccioso, no se forma la partícula. Aquí pasó y no pasa absolutamente nada, la abandonamos. Aquí tenemos otras 3 partículas exponiendo pequeñas porciones del mismo virus en una partícula, ¿no? Y además estas ya demostraron tener una eficacia muy alta ya en cerdos que fueron vacunados y desafiados con el virus infeccioso, ¿no? ¿Sí? Nada más que esto ya no se los muestro, ¿no? Entonces, estas son las micrografías y pues bueno, ya creo que esta es la última diapositiva. Y pues bueno, pues muchas gracias y salud.